El joven millonario recibe un diagnóstico terminal. En busca de paz conoce a una mujer sencilla, pero recibe una llamada que cambiará su visión de la vida por completo. Alejandro Robles siempre creyó que el dinero podía resolver cualquier problema. Durante años, acumuló fortuna y poder, rodeado de personas que hacían todo lo posible para complacerlo, con la esperanza de obtener un favor o una parte de su riqueza. Sin embargo, todo eso parecía insignificante mientras él se sentaba en la fría y estéril sala de espera de una clínica de lujo, esperando lo que sería el diagnóstico más importante de su vida. Cuando el doctor Vargas entró en la sala, Alejandro se dio cuenta de inmediato de la gravedad de la situación por la expresión del médico. La luz fluorescente brillaba implacablemente sobre los rostros de ambos, resaltando cada línea de preocupación en el rostro de Vargas. «Señor Robles», comenzó el médico, sosteniendo el expediente con firmeza, «me temo que tengo malas noticias». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la expresión controlada. Estaba acostumbrado a lidiar con problemas, a superar obstáculos. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Después de revisar los resultados de todos los exámenes, quedó claro que usted tiene una condición rara y agresiva. Lamentablemente, el pronóstico no es favorable. El médico hizo una pausa, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. La estimación de vida restante es de solo unos meses. El mundo alrededor de Alejandro pareció encogerse. Esas palabras resonaron en su mente, pero no podía procesarlas. ¿Cómo podía ser? Él, el poderoso Alejandro Robles, reducido a solo unos meses de vida, intentó hablar, pero su voz no salió. La garganta estaba seca, las manos le temblaban ligeramente. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Existen tratamientos paliativos que podemos comenzar de inmediato, continuó el doctor Vargas, tratando de inyectar algo de esperanza en la conversación. Pero debo ser honesto, no revertirán la situación. El objetivo es proporcionar el máximo de confort posible. Alejandro solo asintió, sin realmente escuchar las palabras que seguían. El médico continuó explicando las opciones, pero todo sonaba distante, como un ruido de fondo. Su mente estaba fija en una sola idea. Su vida estaba llegando a su fin, y no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Después de la consulta, Alejandro salió de la clínica en un estado de aturdimiento. La ciudad, normalmente vibrante y llena de energía, parecía desprovista de color y sonido. Se dio cuenta de que, a pesar de todo su dinero, no había nadie a quien llamar, nadie con quien compartir ese momento aterrador. Su vida estaba vacía, reducida a transacciones financieras y adquisiciones de lujo que ahora parecían ridículas ante la realidad que enfrentaba. De regreso a su apartamento, un lujoso ático con vista a toda la ciudad, Alejandro se sentó en la enorme sala de estar, rodeado de muebles caros y obras de arte que no significaban nada para él. La soledad que siempre había estado presente, pero que ignoraba con fiestas y negocios, ahora lo consumía. Había pasado años comprando todo lo que quería, pero ahora, con la muerte acercándose, se dio cuenta de que nunca había invertido en algo que realmente importara. Los días siguientes fueron una mezcla de apatía y desesperación. Alejandro intentó continuar con su rutina habitual, pero todo parecía sin sentido. Reuniones de negocios, cenas caras, viajes planeados, nada de eso importaba más. Comenzó a evitar a las personas, rechazando invitaciones, ignorando llamadas. Lo que antes parecía esencial ahora era irrelevante. Eventualmente, la presión interna se volvió insoportable. Ya no podía soportar la fachada que mantenía ante el mundo. En un impulso, hizo las maletas y partió, dejando su vida anterior atrás, sin rumbo definido, solo con el deseo de escapar, de encontrar algún lugar donde pudiera enfrentar su mortalidad sin las distracciones de su vida de excesos. Alejandro no sabía lo que estaba buscando, pero sentía que, donde quiera que fuera, necesitaba descubrir algo que nunca había encontrado en su vida de lujo,
un propósito real. Y, con eso en mente, dejó la ciudad, conduciendo hacia lo desconocido, en busca de algo que diera significado a los pocos meses que le quedaban. La carretera frente a Alejandro parecía interminable, serpenteando por colinas y valles, mientras dejaba atrás la ciudad. El horizonte distante ofrecía una sensación de libertad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin embargo, esa libertad venía acompañada de un vacío que lo perseguía como una sombra. Había huido de todo lo que conocía, pero la incertidumbre sobre lo que realmente estaba buscando pesaba en su pecho. Después de varias horas de viaje, Alejandro llegó a un pequeño pueblo en el interior, un lugar sencillo, con casas modestas y calles tranquilas. Era exactamente lo opuesto a todo lo que había construido en su vida. El pequeño pueblo, con sus acogedores cafés y plazas arboladas, parecía ofrecer la paz que tanto deseaba. Sin saber exactamente por qué, Alejandro decidió que ese sería el lugar donde pasaría sus últimos días. Encontró una pequeña y reservada posada, administrada por una pareja de ancianos amables que no hacían preguntas. Le dieron una llave y le indicaron la habitación en el segundo piso, con vista a la plaza central del pueblo. La habitación era simple, pero acogedora. Había una cama de madera, una mecedora cerca de la ventana y una mesa con un jarrón de flores frescas. Era un ambiente tan diferente del lujo al que estaba acostumbrado que, por un momento, Alejandro sintió una extraña sensación de alivio. Allí nadie lo conocía, nadie esperaba nada de él. Podía ser simplemente una persona más, sin el peso de su fortuna o de su pasado. En los primeros días, Alejandro pasó gran parte del tiempo en su habitación reflexionando sobre su vida y tratando de encontrar algún sentido en todo aquello. Las calles silenciosas del pueblo y el ritmo desacelerado de la vida cotidiana ofrecían una paz que no sabía que necesitaba. Pero esa tranquilidad también lo obligaba a confrontar sus miedos y arrepentimientos. Todas las mañanas caminaba por la plaza, observando a las personas viviendo sus vidas simples. Niños jugando, parejas paseando de la mano, ancianos jugando ajedrez en los bancos del parque. La normalidad de esa vida parecía casi irreal para Alejandro, quien había pasado años en un mundo de transacciones complejas y expectativas imposibles. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el pueblo, Alejandro encontró un pequeño café en la esquina de una calle arbolada. Las mesas de madera estaban dispuestas afuera, y una brisa suave hacía bailar las hojas de los árboles a su alrededor. Sin pensarlo mucho, entró y se sentó en una de las mesas. Mientras esperaba ser atendido, Alejandro observó el ambiente a su alrededor. El café era sencillo, con una decoración rústica que incluía estantes llenos de libros antiguos y plantas colgando en pequeños maceteros. Había una sensación de calidez y acogida allí, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando la vio. Isabel, una mujer de cabello castaño ondulado y sonrisa cálida, estaba atendiendo las mesas. Había una ligereza en sus movimientos, una simplicidad que contrastaba con el mundo de presiones y apariencias que Alejandro había dejado atrás. Cuando ella se acercó a su mesa, él sintió un nudo en el pecho que no podía explicar. «Buenas tardes. ¿Qué desea?», preguntó Isabel con una sonrisa gentil, sin mostrar la menor señal de reconocimiento. Alejandro dudó por un momento. Estaba acostumbrado a ser reconocido, a ser tratado con deferencia por su fortuna, pero allí, en ese pequeño café, era solo un cliente más. «Un café, por favor», respondió él, tratando de no parecer tan fuera de lugar como se sentía. Isabel anotó el pedido y se alejó, dejando a Alejandro con sus pensamientos. Había algo en ella que lo intrigaba, algo en la forma en que parecía completamente ajena a su identidad, lo atraía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente invisible y, al mismo tiempo, curiosamente visto. En los días que siguieron, Alejandro volvió al café varias veces. Siempre elegía la misma mesa, e Isabel siempre lo atendía con la misma cálida sonrisa. Intercambiaban pocas palabras, pero cada interacción parecía tener un significado mayor,
como si ella, sin saberlo, le estuviera ofreciendo un vistazo de algo que él siempre había buscado, pero nunca había encontrado. Poco a poco, Alejandro comenzó a darse cuenta de que, tal vez, lo que estaba buscando no era solo un lugar para morir en paz, sino una razón para vivir plenamente, aunque fuera por un corto periodo. Y en ese pequeño café, con esa mujer que no se impresionaba por su riqueza, sintió que estaba más cerca de encontrar esa razón. Los días en el pequeño pueblo comenzaron a fundirse en una rutina inesperadamente reconfortante para Alejandro. Se despertaba temprano, respirando el aire fresco de la mañana, y caminaba hasta el café donde Isabel trabajaba. Cada día traía una nueva conversación, un nuevo descubrimiento, y con el tiempo, la presencia de ella se convirtió en un ancla para él, algo que lo mantenía conectado a un mundo que antes parecía distante e insignificante. Isabel era una persona sencilla, pero su visión del mundo fascinaba a Alejandro. Ella veía belleza en las pequeñas cosas, en el brillo del sol reflejado en las hojas de los árboles, en el aroma del café recién preparado, en las risas de los niños jugando en la plaza. Para ella, la vida era una colección de momentos preciosos, y Alejandro se sorprendió deseando ver el mundo a través de sus ojos. En una mañana particularmente soleada, mientras Isabel servía el café de Alejandro, él decidió iniciar una conversación más profunda. «Pareces tan feliz, Isabel», comentó, observando su rostro mientras ella se sentaba en la silla a su lado. «¿Cómo logras ver el lado bueno de todo?» Isabel sonrió, sorprendida por la pregunta. Era raro que alguien se interesara por su perspectiva, y ella apreció la curiosidad genuina en los ojos de Alejandro. «Creo que nunca lo había pensado de una manera tan directa», respondió con una sonrisa pensativa. «Siempre he creído que la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en preocupaciones innecesarias. Las cosas simples son las que realmente importan, ¿no crees?» Alejandro asintió, reflexionando sobre sus palabras. Él, que había pasado años persiguiendo lujos y bienes materiales, ahora se encontraba cuestionando el valor de todo eso. Isabel le estaba mostrando que había más en la vida que acumular riqueza, que había una riqueza en la simplicidad que nunca había considerado. «Nunca he vivido así», confesó mirando la taza de café en sus manos. «Siempre he estado preocupado por alcanzar el próximo objetivo, por asegurarme de que nunca me falte nada. Pero ahora me pregunto si todo eso realmente era importante». Isabel inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de curiosidad y compasión. «Tal vez estés empezando a ver las cosas de una nueva manera», sugirió ella, con una voz suave y tranquilizadora. «A veces necesitamos un choque para darnos cuenta de lo que realmente importa». Alejandro sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. Ella no sabía la verdad sobre su condición, pero sus palabras resonaban profundamente en su corazón. Isabel continuó sin darse cuenta del impacto que sus palabras estaban teniendo. «Muchas personas pasan toda la vida persiguiendo cosas que creen que las harán felices, pero nunca se detienen a preguntarse si eso es lo que realmente desean. Isabel dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Creo que la felicidad viene de dentro, de estar en paz consigo mismo y con el mundo que nos rodea». Alejandro levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Isabel. Había una sinceridad allí que lo tocó profundamente, una honestidad que rara vez encontraba en su mundo de apariencias y superficialidades. «Tienes razón», dijo, casi en un susurro. «Pero, ¿y si es demasiado tarde para cambiar? ¿Y si ya estamos atrapados en un camino del que no podemos salir?» Isabel lo miró con ternura, como si pudiera ver a través de las capas de protección que él había construido a lo largo de los años. «Nunca es demasiado tarde para cambiar, Alejandro. La vida siempre nos da nuevas oportunidades, incluso cuando menos lo esperamos». Esas palabras se quedaron con Alejandro, mientras continuaba frecuentando el café todos los días. Se descubrió a sí mismo esperando con ansias cada nueva conversación con Isabel, cada nuevo pensamiento que ella compartía. La conexión entre ellos crecía, no como una llama ardiente, sino como un calor suave y constante,
algo que nunca había experimentado antes. Isabel, por su parte, comenzó a notar algo diferente en Alejandro. No era como los otros clientes, que venían y se iban sin dejar rastro. Había una tristeza en sus ojos, una melancolía que él intentaba ocultar, pero que ella, de alguna manera, podía ver. A pesar de sus sospechas, ella respetaba su espacio, sabiendo que, cuando estuviera listo, él compartiría lo que lo atormentaba. Cierto día, después de una tarde particularmente agradable, en la que hablaron sobre sueños y arrepentimientos, Alejandro decidió abrirse un poco más con Isabel. Sentía que podía confiar en ella, que había algo entre ellos que merecía ser explorado. «Isabel, necesito contarte algo», comenzó él, sintiendo el peso de las palabras incluso antes de pronunciarlas. Ella lo miró con curiosidad y preocupación, dándose cuenta de la seriedad en el tono de voz de Alejandro. «Claro, Alejandro, ¿qué pasa?» Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar la mejor manera de comenzar. «No soy exactamente quien crees que soy. Hay mucho más sobre mí que no sabes, y tal vez sea hora de que lo sepas». Isabel mantuvo la mirada fija en él, animándolo a continuar. «Tengo una condición médica grave». Hizo una pausa, buscando fuerzas. «No me quedan muchos meses de vida». Isabel guardó silencio, asimilando la información. No esperaba eso, pero su reacción fue de pura compasión. Sin decir una palabra, tomó la mano de Alejandro, transmitiendo un consuelo silencioso que él tanto necesitaba. «Quería contártelo porque me has hecho ver la vida de una manera diferente, y no quería que lo descubrieras de otra forma». Isabel apretó su mano con más fuerza, sus ojos llenos de comprensión. «Gracias por confiar en mí, Alejandro, y debes saber que, sin importar lo que pase, estaré aquí para ti». En ese momento, Alejandro sintió que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo, y eso era más valioso que cualquier riqueza que jamás hubiera poseído. Después de revelar su condición a Isabel, Alejandro sintió una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. La aceptación de ella, sin ningún juicio ni lástima, fue un alivio que él no sabía que necesitaba. En los días que siguieron, la relación entre ellos se profundizó, con Alejandro cada vez más abierto a explorar el nuevo mundo que Isabel le estaba mostrando. Isabel continuaba tratándolo como a una persona común, lo que era un soplo de aire fresco para Alejandro, quien estaba acostumbrado a ser visto como una figura poderosa e inalcanzable. Ella lo llevaba a paseos por la ciudad, mostrándole rincones ocultos que él nunca habría notado solo. Una librería antigua, llena de historias olvidadas, un parque tranquilo donde los pájaros cantaban melodías suaves, y una feria local donde las personas se saludaban por su nombre. Alejandro, quien siempre había vivido rodeado de excesos, comenzó a sentirse encantado por la simplicidad. La vida que Isabel llevaba, llena de pequeños placeres, lo hizo darse cuenta de lo vacía que había sido su propia existencia. Se descubrió a sí mismo sonriendo por cosas que antes consideraba triviales, como la sensación del sol en su rostro o el aroma del pan fresco saliendo del horno en la panadería de la esquina. Cierta mañana, Isabel lo invitó a un paseo por el sendero que llevaba a un mirador en las afueras de la ciudad. La caminata era larga y agotadora, pero Isabel le aseguró que la vista desde la cima valía la pena. Alejandro, decidido a vivir cada momento al máximo, aceptó el desafío. Mientras subían el sinuoso sendero, Isabel contó historias sobre su infancia en la ciudad, sobre cómo siempre valoraba los pequeños momentos de alegría que la vida le proporcionaba. Alejandro la escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que nunca había escuchado realmente a alguien antes, siempre enfocado en sus propios objetivos y ambiciones. Cuando finalmente llegaron a la cima, Alejandro quedó sin palabras. La vista era impresionante. El vasto horizonte se extendía ante ellos, con montañas verdes y el río serpenteando por el paisaje. Isabel sonrió al ver la expresión de asombro en el rostro de él. «Te dije que valdría la pena», dijo ella con una sonrisa traviesa.
Alejandro respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Sintió una paz profunda que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mirando a Isabel a su lado, se dio cuenta de que estaba empezando a ver el mundo de una manera completamente nueva. «Isabel, gracias», dijo él, sinceramente, «por todo, por mostrarme que hay más en la vida de lo que jamás imaginé». Isabel lo miró, con una mezcla de cariño y curiosidad. «No hice nada especial, Alejandro. Solo te mostré lo que siempre ha estado a tu alrededor. A veces necesitamos un pequeño empujón para darnos cuenta de lo que realmente importa». Alejandro asintió de acuerdo. Sabía que Isabel tenía razón, pero también sabía que la influencia de ella en su vida había sido transformadora. Por primera vez, comenzó a cuestionar si el camino que había recorrido hasta entonces realmente lo había llevado a lo que deseaba. La vida que había construido con tanto esfuerzo ahora parecía vacía y sin propósito, mientras que esta nueva perspectiva, centrada en las pequeñas alegrías y en la conexión humana, comenzaba a llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Pasaron los días, y Alejandro continuó explorando esta nueva forma de vivir. Él e Isabel comenzaron a frecuentar los eventos locales, como ferias de artesanía y pequeñas presentaciones de música en la plaza central. Alejandro, quien antes se enorgullecía de su privacidad y exclusividad, ahora se encontraba apreciando la comunidad a su alrededor, participando activamente en las interacciones que antes despreciaba. Una tarde, mientras descansaban en un banco a la sombra de un árbol, Alejandro se volvió hacia Isabel, su expresión seria. «Siempre pensé que lo tenía todo», confesó él, su voz llena de reflexión. «Pero ahora veo que nunca tuve nada de verdad. Toda la riqueza, el poder, nada de eso me trajo la paz que siento aquí, contigo». Isabel sonrió suavemente, pero había una sombra en sus ojos. Sabía que la realidad de la condición de Alejandro pesaba sobre ellos, pero no quería arruinar el momento. Aún así, sintió la necesidad de hablar. «Alejandro, me alegra que hayas encontrado un poco de paz aquí, pero necesitamos ser realistas. Tu condición, no podemos ignorar lo que está por venir». Alejandro asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo sé, Isabel, y es precisamente por eso que quiero vivir cada momento al máximo, porque, por primera vez, siento que estoy viviendo de verdad». Isabel tomó su mano, apretándola con firmeza. «Entonces vivamos, Alejandro. Aprovechemos el tiempo que tenemos y hagamos que cada momento valga la pena». Y así, día tras día, Alejandro e Isabel continuaron creando recuerdos juntos. Cada pequeña alegría, cada risa compartida, cada silencio cómodo se convertía en un tesoro para Alejandro, quien sabía que, independientemente de cuánto tiempo le quedara, había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: una vida llena de significado y amor. La relación entre Alejandro e Isabel floreció de manera natural, a medida que pasaban más tiempo juntos. Lo que comenzó como una amistad sincera, basada en conversaciones simples y en el redescubrimiento de las pequeñas alegrías de la vida, pronto se transformó en algo más profundo. Isabel se convirtió en una presencia esencial en la vida de Alejandro, alguien que le mostraba día tras día que había más por vivir de lo que él jamás había imaginado. Sin embargo, Isabel comenzó a percibir que había algo más en Alejandro, algo que él estaba ocultando. Aunque él le había hablado de su enfermedad, Isabel sentía que aún faltaban piezas en el rompecabezas de quién era realmente. Notaba pequeñas cosas: los modales refinados de Alejandro, su manera reservada de manejar el dinero y cómo evitaba ciertos temas. A pesar de sus sospechas, respetaba su espacio, esperando que él se abriera cuando estuviera listo. Cierto día, mientras Alejandro estaba fuera, Isabel decidió organizar una pequeña sorpresa. Planeaba preparar una cena especial para ellos, algo simple pero significativo. Decidió que pasaría por un mercado local para comprar ingredientes frescos, y tal vez algo especial que supiera que a él le gustaría. Al llegar al mercado, Isabel fue saludada por varios rostros familiares.
La gente en el pueblo era amigable y curiosa, siempre interesada en las novedades. Mientras escogía frutas y verduras, escuchó por casualidad a dos mujeres conversando. ¿Has visto a ese hombre nuevo que ha pasado bastante tiempo en el pueblo?, preguntó una de ellas, sin notar la presencia de Isabel. Sí, el forastero. Dicen que es muy reservado, pero escuché que alguien lo reconoció como un gran empresario, un millonario, si no me equivoco, respondió la otra, en un tono conspirador. El corazón de Isabel dio un vuelco. La información cayó sobre ella como una piedra y de inmediato conectó los puntos. Alejandro, el hombre sencillo que había conocido y con quien había desarrollado un vínculo tan fuerte, podría no ser tan simple como aparentaba. Intentando mantener la calma, Isabel rápidamente terminó sus compras y volvió a casa, donde comenzó a preparar la cena. Pero su mente estaba acelerada, llena de dudas y preguntas. ¿Por qué Alejandro habría ocultado algo tan importante? Y más que eso, ¿por qué habría elegido vivir de una manera tan modesta en un pequeño pueblo si era cierto que él era un millonario? Cuando Alejandro volvió esa noche, encontró a Isabel en la cocina, ocupada con la preparación de la cena. Había una tensión en el aire que él notó de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó, acercándose a ella con cautela. Isabel se giró para mirarlo, su expresión mezclando confusión y dolor. Alejandro, necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincero conmigo, dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. Alejandro sintió el peso de la situación antes de que ella continuara. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esa conversación. Claro, Isabel, pregunta lo que quieras. Ella respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Hoy escuché un rumor que tú eres, o eras, un gran empresario, un millonario. ¿Es cierto? Alejandro suspiró profundamente, sintiendo que el momento que tanto temía había llegado. No quería mentirle a Isabel, no quería destruir la confianza que habían construido. Sí, Isabel, es cierto. Su voz era firme, pero cargada de culpa. Solía ser un empresario muy exitoso, con más dinero del que podría gastar en una vida entera, pero después de recibir el diagnóstico, me di cuenta de que todo eso no significaba nada. Por eso vine aquí, para escapar de la vida que había construido y tratar de encontrar algún sentido en el tiempo que me queda. Isabel guardó silencio por un momento, procesando la revelación. Parte de ella se sentía traicionada por no haberle contado antes, pero otra parte comprendía por qué él había guardado ese secreto. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz ahora más suave, pero aún llena de emoción. Alejandro dio un paso hacia ella, tomando sus manos con ternura. Tenía miedo de que me vieras como todos los demás, como un hombre definido solo por el dinero. Pero tú me trataste como a una persona común, como a alguien que vale por quien es y no por lo que posee. No quería perder eso, Isabel. No sabía cómo contártelo sin destruir lo que estábamos construyendo juntos. Isabel lo miró a los ojos y vio la sinceridad en sus palabras. La verdad, por dolorosa que fuera, ahora estaba a la vista, y sabía que tenía que decidir si podía continuar al lado de Alejandro, conociendo todo su pasado. «Lo entiendo», dijo ella, finalmente, «pero necesitamos ser honestos el uno con el otro, si queremos que esto funcione». Alejandro asintió, sintiendo una ola de alivio y gratitud. «Te lo prometo, Isabel, a partir de ahora no habrá más secretos». Se abrazaron, y aunque la revelación había sacudido la confianza de Isabel, sentía que el vínculo entre ellos seguía intacto. Tal vez incluso más fuerte, ahora que todo estaba a la vista. Sabía que el viaje juntos no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. Los días que siguieron a la revelación de Alejandro estuvieron marcados por una nueva fase en su relación con Isabel. Con la verdad finalmente expuesta, ambos comenzaron a explorarse mutuamente con más profundidad, sin secretos. Alejandro se abrió sobre su antigua vida, hablando de sus éxitos, pero también de las frustraciones y del vacío que lo acompañaba. Isabel, por su parte, compartió más sobre su infancia y los motivos por los que eligió una vida simple y significativa,
Sin embargo, la sombra de la enfermedad de Alejandro aún pendía sobre ellos, un recordatorio constante de que el tiempo juntos era limitado. Cierta mañana, mientras Alejandro estaba en la posada organizando algunas de sus pocas cosas, su teléfono sonó. Era una llamada del hospital donde se había hecho sus exámenes iniciales. El corazón de Alejandro se aceleró al ver el número y una sensación de incomodidad se apoderó de él. «¿Señor Robles?», dijo la voz al otro lado de la línea, tan pronto como él atendió. «Sí, soy yo», respondió Alejandro, su voz más tensa de lo que pretendía. «Aquí es del hospital. Necesito discutir algo importante sobre su caso», continuó el médico, y Alejandro sintió el peso de la gravedad en esas palabras. «Claro, lo escucho». Alejandro contuvo la respiración, preparándose para lo que vendría. Después de una revisión detallada de sus exámenes, descubrimos que hubo un error en el diagnóstico inicial. La condición que le informaron que tenía, en realidad, no está presente en su cuerpo. La voz del médico se volvió un poco más firme, como si intentara dejar claro que la situación era seria, pero de una manera inesperada. Alejandro se quedó en silencio, aturdido por las palabras. Por un momento pensó que no había entendido bien. «¿Cómo que no estoy enfermo?», preguntó su mente intentando comprender lo que acababa de escuchar. «El diagnóstico se realizó de manera equivocada, señor Robles. Hubo una confusión en los resultados y, afortunadamente, puedo decir con confianza que usted no sufre de una enfermedad terminal». El tono del médico, aunque profesional, tenía una nota de alivio. Alejandro sintió una mezcla confusa de emociones. Por un lado, estaba el alivio de saber que no moriría pronto, pero por otro, la noticia daba vuelta a todo lo que había sentido, vivido y decidido en los últimos meses. ¿Cómo podría lidiar con esta nueva realidad? «Yo no sé qué decir», balbuceó Alejandro, aún intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Entiendo que esto sea un shock, señor Robles. Le recomiendo que venga al hospital para discutir esto con más detalle y planificar los próximos pasos», dijo el médico antes de despedirse educadamente y colgar. Alejandro permaneció inmóvil durante un largo rato, el teléfono aún en su mano. La noticia, que cualquier otra persona celebraría, lo dejó en un torbellino de pensamientos y sentimientos. Todo lo que había decidido, todo lo que había cambiado en su vida, se basó en la certeza de que su tiempo se estaba agotando. Y ahora tenía todo el tiempo del mundo, pero no sabía qué hacer con él. Eventualmente, Alejandro se dirigió al café donde Isabel trabajaba, aún en estado de shock. Cuando la vio, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría contarle? ¿Cómo podría explicarle que, después de todo, no estaba enfermo? Cuando Isabel lo vio, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. «Alejandro, ¿qué ha pasado?», preguntó ella, acercándose a él con preocupación. Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Isabel, yo acabo de recibir una llamada del hospital», comenzó él, su voz temblorosa. «Me dijeron que hubo un error, que no estoy enfermo». Isabel lo miró sorprendida. Guardó silencio por un momento, asimilando la noticia. «¿Estás diciendo que estarás bien?», preguntó intentando comprender la situación. «Sí, es eso», respondió Alejandro. La incertidumbre en su voz era evidente. «Pero esto lo cambia todo, Isabel. Todo lo que hice, todas las decisiones que tomé, se basaron en la idea de que me quedaba poco tiempo». Isabel lo miró a los ojos, y aunque se sentía aliviada, también entendió el conflicto interno que él estaba enfrentando. «Alejandro, esto no cambia lo que sentiste ni las decisiones que tomaste», dijo ella, su voz firme pero cariñosa. «Lo que descubriste sobre ti mismo, lo que encontraste aquí, sigue siendo real». Alejandro asintió, pero sabía que necesitaría tiempo para procesarlo todo. La noticia de que viviría era a la vez un alivio y un desafío. Había descubierto una nueva forma de vivir, pero ahora necesitaría decidir si continuaría en ese camino o si volvería a su antigua vida. Los días que siguieron a la revelación del error médico fueron una montaña rusa emocional para Alejandro.
La noticia de que no estaba muriendo debería haberle traído un alivio total, pero, en lugar de eso, lo lanzó a un abismo de incertidumbre. Había cambiado tanto, reevaluado sus prioridades y abrazado una nueva perspectiva de vida, pero ahora, con el futuro de vuelta en sus manos, se encontraba ante una elección crucial. Isabel estuvo a su lado durante ese periodo tumultuoso, ofreciendo apoyo incondicional. Sin embargo, también sabía que Alejandro necesitaría enfrentar esa encrucijada solo. Tendría que decidir lo que realmente quería para su vida, ahora que el tiempo ya no era un factor limitante. Una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza central del pueblo, Alejandro finalmente rompió el silencio que había reinado entre ellos en los últimos días. «Isabel, he estado pensando mucho sobre todo esto», comenzó con la voz baja pero decidida, «sobre lo que debo hacer ahora que sé que tengo más tiempo. Y me di cuenta de que la vida que llevé antes, todo ese lujo, todo ese poder, eso no me trajo nada más que vacío». Isabel lo observaba atentamente, sintiendo la gravedad de las palabras de Alejandro. «Siento que ahora tengo una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente», continuó, deteniéndose para mirar a Isabel directamente. «Pero para eso necesito dejar atrás mi antigua vida de verdad. No puedo volver a ser quien era». Isabel asintió, comprendiendo el peso de la decisión que Alejandro estaba a punto de tomar. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó ella suavemente, sin querer presionarlo, pero al mismo tiempo ansiando saber qué había decidido. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Voy a vender mi parte en los negocios, desprenderme de todo lo que construí», dijo, con una determinación renovada en su voz. «Quiero empezar de nuevo, en un lugar donde el dinero no sea el centro de mi vida, donde realmente pueda vivir de acuerdo con los valores que descubrí aquí». Isabel sintió una ola de alivio y admiración por Alejandro. Estaba realmente comprometido con esta nueva vida, con la transformación que había comenzado cuando llegó a ese pequeño pueblo. «Y quiero hacer esto contigo, Isabel», añadió Alejandro tomando sus manos entre las suyas. «Si estás dispuesta a quedarte conmigo, quiero que lo hagamos juntos. Quiero construir una vida a tu lado, basada en el amor, la simplicidad y lo que realmente importa». Isabel sintió que su corazón se calentaba con las palabras de Alejandro. Sabía que el camino de ellos no sería fácil, que habría desafíos en el camino, pero también sabía que Alejandro estaba dispuesto a luchar por esta nueva vida, por este nuevo amor. «Estoy contigo, Alejandro», respondió ella, sus ojos brillando con determinación. «No importa dónde ni cómo, mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Alejandro sonrió, sintiendo una ola de emoción apoderarse de él. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente en paz con su decisión, con la vida que estaba a punto de abrazar. Esa noche, Alejandro tomó medidas concretas para desprenderse de su antigua vida. Contactó a sus abogados, inició el proceso de venta de sus empresas y comenzó a planear su mudanza definitiva al pequeño pueblo que ahora consideraba su hogar. A medida que pasaban los días y avanzaba el proceso de desapego, Alejandro enfrentó un último desafío: enfrentarse a sus antiguos amigos y socios de negocios, que estaban decididos a convencerlo de que retrocediera en su decisión. En una reunión tensa en su antigua empresa, Alejandro fue confrontado por sus socios, quienes no podían entender por qué estaba dispuesto a renunciar a todo por lo que había trabajado. «Alejandro, estás cometiendo un error», dijo Gabriel, uno de los socios más antiguos y cercanos a Alejandro. «No puedes simplemente tirar por la borda todo lo que has construido». Alejandro, sin embargo, estaba inquebrantable. «Entiendo que esto sea difícil para ustedes aceptar, pero esta es mi decisión», respondió con una calma que sorprendió a todos. «No estoy tirando nada. Estoy eligiendo una vida diferente, una vida que realmente tenga sentido para mí». Los socios continuaron presionándolo, pero Alejandro se mantuvo firme en su decisión. Sabía que estaba haciendo lo correcto para él, y finalmente, después de una larga discusión, los socios aceptaron su elección. De vuelta en el pequeño pueblo,
Alejandro encontró a Isabel esperándolo, su sonrisa iluminando el camino hacia el nuevo capítulo que estaban a punto de escribir juntos. ¿Estás listo para el siguiente paso?, preguntó ella tomando su mano. Más que nunca, respondió Alejandro, sintiéndose completo por primera vez en mucho tiempo. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero juntos estaban preparados para enfrentar cualquier desafío, decididos a construir una vida verdaderamente significativa. Con la venta de sus empresas finalizada y su pasado corporativo finalmente dejado atrás, Alejandro se sintió como un hombre renacido. Él e Isabel decidieron quedarse en el pequeño pueblo, donde habían encontrado la simplicidad y la autenticidad que tanto valoraban. Juntos, comenzaron a construir una nueva vida, lejos del glamour y de las expectativas que alguna vez definieron quién era Alejandro. Alejandro usó parte de su fortuna para apoyar proyectos comunitarios en la ciudad. Él e Isabel ayudaron a revitalizar la plaza central, financiaron programas educativos para los niños locales y abrieron un pequeño café donde servían a las personas del pueblo con el mismo calor y hospitalidad que Isabel siempre le había mostrado a Alejandro. El café se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde las personas podían reunirse, compartir historias y reír juntas. Alejandro, que antes era conocido por su poder y riqueza, ahora era conocido como el hombre que trajo un nuevo soplo de vida al pueblo. Cierta mañana, mientras Alejandro e Isabel trabajaban en el café, él se detuvo para observar el movimiento a su alrededor. Vio a los niños jugando en la plaza, a los ancianos discutiendo apasionadamente sobre los resultados del último partido de fútbol, y a las parejas sonriendo mientras disfrutaban de una taza de café. «Este lugar está lleno de vida, de amor», dijo Alejandro, volviéndose hacia Isabel con una sonrisa de satisfacción. Isabel lo miró con ternura, sabiendo que él había encontrado lo que siempre había buscado, un propósito real, una vida con significado. «Y todo esto gracias a ti», respondió ella, apretando su mano. «No, Isabel», corrigió él, mirándola a los ojos. «Todo esto gracias a nosotros. Lo construimos juntos». Se abrazaron, compartiendo un momento de silencio lleno de gratitud y amor. Alejandro sabía que, aunque había tardado en encontrar su camino, finalmente estaba en el lugar correcto, al lado de la persona correcta. El pasado, con sus glorias y sombras, ahora parecía distante. Lo que importaba era el presente y el futuro que él e Isabel estaban construyendo juntos. Un futuro donde la verdadera riqueza se medía por el impacto positivo que podían tener en la vida de quienes los rodeaban y donde el amor y la simplicidad reinaban. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Alejandro e Isabel se sentaron en la terraza del café, tomados de la mano, observando la ciudad que ahora llamaban hogar. Sabían que el camino por delante aún traería desafíos, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Con los corazones llenos de esperanza y determinación, estaban listos para continuar su viaje, construyendo una vida que, finalmente, tenía sentido en todos los aspectos. Y, sobre todo, sabían que habían encontrado algo que el dinero jamás podría comprar: el uno al otro y la verdadera felicidad. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.